pregunta. El panorama actual del dólar, me decías. Sí, exactamente. Un dólar que ha revertido la tendencia bajista, está en suba tanto el oficial como los financieros, mientras el blue en cambio baja, ¿no? Sí, ahí tenemos algo con el dólar oficial y financiero. Se juntaron dos cosas esta semana. Una, el vencimiento de la semana que viene de los bonos subsoberanos, principalmente provincia de Buenos Aires, con lo cual las provincias tuvieron que comprar dólares para hacer frente a esos pagos que van a tener la semana que viene. Y la renovación de la licitación del Tesoro, que no ofreció instrumentos a tasa fija, lo cual fue una señal quizá para que inversores empiecen a cerrar posiciones de carry trade luego de este veranito que tuvimos de baja del dólar y tasas altas. Se empieza a ver un ajuste de expectativas de que es un momento de cerrar posiciones de carry. Claro, y esta estrategia, ¿no?, del carry trade de pasar de dólares a pesos para hacer tasa en pesos, después en algún momento se sabe que siempre, como vos decís, se cierra para volver al dólar. Entonces, claro, ahí vuelve la presión alcista para el tipo de cambio. Por lo general también históricamente siempre que baja mucho después te recupera, ¿no? Un dólar que estaba atrasado frente al avance de la inflación. Sí, y tenemos que, se viene la cosecha gruesa del campo, cosecha récord, esos dólares también volverían a presionar a la baja y quizá para abril tengamos otro veranito de donde el dólar empiece a bajar un poco o mantenerse estable y quizás se vuelva a abrir una ventana atractiva para carry trade, porque hoy convengamos que las tasas que pagan los instrumentos a tasa fija, LECER o inclusive un plazo fijo, están prácticamente igual o menos que la inflación y el dólar debería moverse en valor similar a lo que es la evolución de la inflación. Claro, ahí cuando el gobierno se pone a decir, no, el dólar no está atrasado, no, no hay atraso cambiario. La discusión que pasa ahí, ¿está atrasado o no? Depende del modelo económico que quiera mantener el gobierno, ¿no? Si queremos Claro. ser atractivos para un modelo agroexportador y el dólar está muy bajo, necesitamos ser más competitivos con el mundo y tener un dólar más alto para que sea más atractivo en nuestras exportaciones. Ahí tenemos un dato clave que se aprobó ayer, el acuerdo con el Mercosur. Hay que darle tiempo, pero eso también nos va a hacer más competitivos sin tener que devaluar para las exportaciones, porque se quitan aranceles, aranceles de hasta el 18% van a pasar a 0% una vez que se aplique este acuerdo, y ahí automáticamente es como una suba del dólar para el sector agroexportador, porque somos más competitivos quitando aranceles a nivel mundial, ¿no? Cuando veamos la matriz de comercio internacional, somos más competitivos con otros países por esa baja de aranceles. Claro. Y en cuanto al dólar, a la diferencia, ¿no? El dólar oficial recuperando, los financieros también, pero el blue bajando. Por lo general, siempre todos los dólares alternativos se mantienen en línea con el oficial. Ahora no, tenés un blue en baja. ¿Por qué crees esto? Sí, el mercado del dólar blue cada vez es más chico y acá tenemos el tema del régimen de inocencia fiscal. Había mucha gente que tenía dólares que ahora los va a poder esos micro tenedores de dólares de 10.000, 20.000 Sí. dólares, que ahora los puede depositar en el banco con la ley de inocencia fiscal, que no tiene que ir al mercado del blue. Entonces el blue cada vez queda más chico porque se puede comprar dólar oficial y ahora con la nueva ley de inocencia fiscal hay mucha oferta que muchos empresarios pymes para pagar sueldos cerca de fin de mes tenían que ir al blue a vender. Hoy tiene la posibilidad de decir, bueno, una parte lo puedo ingresar al sistema con el régimen de inocencia fiscal, que no es un blanqueo, pero que te permite cierta flexibilidad para montos más chicos en dólares. Ok, entonces, tu teoría, ¿cuál es? Que esos dólares van al banco para pasar en lugar de pasar a pesos en el mercado informal. Sí, bueno, un ejemplo fue esta licitación que hubo del nuevo bono 2027, Sí. que hubo una demanda altísima y en gran parte fue por minoristas. Si uno miraba la composición de lo que fue las ofertas, hubo ofertas de montos muy chicos. Entonces uno empieza a pensar que quizá hay ciertos sectores que tenían dólares quietos, que lo metieron, aunque sea en esta licitación, a un 5 y pico, casi 6% anual en dólares, que antes que dejarlos abajo del colchón es un montón. Tuviste ofertas por 800 millones de dólares, un gobierno que después licitó otros 100 millones más, dejando muchos afuera. Una tasa baja para muchos, esta tasa que no llega al 6%, pero que puede ser en el mercado secundario, incluso dicen que puede llegar a estar entre el 4 y el 4,5, ¿no? Una tasa menor todavía.
una vez que se negocie. Y el gran atractivo es el canje, ¿no?, del CCL-MEP, ingresarlos por afuera, estos dólares, porque tenés un 3,3%, ¿no?, de agregado por el CCL, que vale un 3,3% más que el MEP. Acá el que tiene una cuenta internacional puede enviarse desde su banco local a la cuenta en Uruguay o Estados Unidos los dólares MEP que tiene, y luego vía broker los vuelve a traer, ya sea con algún instrumento, y se gana ese canje que vos decís, ese 3, 3,5, que mientras sigan las restricciones debería mantenerse. Y lo que decías de que en el mercado secundario va a bajar y va a tener una TIR del 3, 4%, es muy probable, pero tenemos el caso del Bopreal 2026 cotizando a una TIR negativa por las restricciones que hay de que para aquellos que todavía, los institucionales grandes que no pueden comprar dólar, tienen que ir a estos instrumentos cortos y con pesos dolarizarse. Entonces, creemos que va a comprimir TIR mientras se mantengan las restricciones. Si quizá con una buena cosecha del campo se levante el cepo, se empiecen a eliminar restricciones, empieza a cambiar ese escenario que vemos de desarbitraje, porque no puede ser que un bono argentino rinda una TIR negativa. Bueno, y ahí en cuanto a las restricciones, ¿cuáles podrían ser las primeras en aliviar, ¿no? Tenés la restricción cruzada de los 90 días, quizás llevarlo a 30 o a 45 días, esa restricción que tenés hoy cruzada. El cepo para las empresas, que quizás puedan comprar, no sé, 2 millones de dólares por mes, las que facturen hasta tanto, las pymes, ¿no? Sí, la lógica sería que sea un desarme gradual, como vos decís, pero estamos acostumbrados que por este gobierno nos sorprende, ¿no? En abril del año pasado, recordá que se les escapó Sí. la inflación y el mismo día que dieron la inflación del 3,5 de marzo, el 11 de abril, sacaron el cepo a la hora, sacaron el anuncio que quitaban el cepo de una forma media desprolija. Sí. Entonces, hay que ver qué pasa en la evolución de estos meses, porque quizás esta licitación se repita, porque una tasa del 5,70 y pico de TNA, para lo que es Argentina es atractivo rolear la deuda a esa tasa, mucho inferior de lo que fue el repo en enero. Quizá vuelvan al mercado de a poco y eso, más una buena cosecha del campo, permita levantar el cepo gradual o parcial, y ahí empezaríamos a una Argentina distinta. Si queremos crecer, necesitamos abrirnos al mundo y que entre capital. El RIGI ayuda, pero no es lo mismo que la flexibilidad de poder ingresar y salir. ¿Quién va a venir a invertir a Argentina si después no puede sacar la plata o la saca con condiciones como el RIGI a cuentagotas más adelante? Es difícil el panorama. Si queremos realmente crecer, no queda otra que levantar el cepo y abrirnos al mundo. Bueno, la primera síntoma va a ser en abril, ¿no? En abril, si bien está la liquidación del campo, como vos bien señalabas, el gobierno autoriza, en realidad a partir del 1 de enero, a distribuir los dividendos de lo que fue el año pasado. Los balances de las empresas muchas veces se aprueban en marzo, abril, con lo cual la distribución de dividendos muchas veces pasa abril, mayo. Entonces ahí podés llegar a tener una presión por la distribución de dividendos únicamente del año pasado, ¿no? Sí, que ahí está bueno porque el año pasado los balances fueron muy malos. Vamos a ver qué artimaña contable hacen para que les quede utilidad para repartir dividendos, porque vamos a ver balances malos, pero perspectivas buenas, ¿no? Porque el año pasado fue bastante complicado para la economía real, más con lo que se paró durante 3 meses la economía en época de septiembre a noviembre las elecciones. Entonces, es una incógnita qué va a pasar con los balances. Algunos sectores, al menos, ¿no? Los que le fueron bien, los sectores ganadores, energía, minería, petróleo, agro, un poco finanzas, que son los pocos sectores ganadores del modelo, si podría llegar a tener presión o equilibrar, ¿no? Porque justo se da con la liquidación del campo, entonces quedaría más o menos equilibrado quizás. Sí, también muchas de estas empresas están emitiendo deuda corporativa y están ingresando un flujo de dólares récord que también está ayudando. Entonces tenemos ingresos por emisiones de obligaciones negociables, nuevas emisiones de deuda chicas que estamos como probando, testeando a ver si el mercado nos acepta, todas ley local. Hay que ver cuando hagamos una buena internacional grande, a ver cómo cambia. Y después la cosecha gruesa, que ese sería el flujo grande de dólares. Y hay que ver con qué nos encontramos, porque estamos en un año donde yo digo que el año pasado teníamos 3 anclas, ahora tenemos el ancla política, ¿no? Porque estamos empezando a ver que el gobierno puede sacar y tener mayoría en el Congreso, y esa ancla política hay que ver
cómo dinamiza después la economía. Hay que trasladar eso a la micro. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo va a impactar o cuándo vamos a ver resultados en la micro, teniendo en cuenta que ya en 2027 hay elecciones? Entonces, de vuelta, si no vemos resultados en la micro, vamos a tener mucha volatilidad electoral en 2027, entramos de vuelta en ese parálisis del país preelecciones. Totalmente. Tenés el Mundial este año también a mediados de año, con lo cual vas a tener un flujo seguramente de dólares de argentinos que se vayan para allá y alguna demanda puntual de dólares. Sí, ojalá Messi nos dé una alegría en el Mundial, ¿no? Empecemos por eso, eh, pero después sí, tenemos ese problema y la incógnita, ¿no? Si con el año pasado, elecciones de medio término, que no definían nada, se paralizó el país, imagínate el año que viene, elecciones presidenciales, ¿qué puede llegar a pasar si empezamos a ver de que hoy por la oposición está fragmentada, pero el peronismo se puede juntar y, y hay que ver dónde puede llegar a hacer peso y con qué nos encontramos en ese año de volatilidad? Todo indica que el 2026 va a ser un año estable, inestable a nivel mundial, pero en Argentina va a ser estable, ¿no? Siempre estamos Sí. al revés del mundo nosotros. Totalmente. ¿Qué es lo que te demandan los clientes? ¿Qué es lo que ves ahí un poco? Vos decías, ¿no? De la micro, ¿qué es lo que más interrogantes les produce? Primero, mucha confusión con la ley de inocencia fiscal, que todos Sí, pensaban que era un blanqueo, fue como frenarlos a que quieren ya meter dólares en el circuito y no están así. Es solamente para responsables inscriptos que se adhieran al régimen. Monotributistas quedan afuera. Empleados en relación de dependencia pueden adherirse, pero todos los que no están inscriptos en ganancias, no les retienen ganancias, o son autónomos que pagan ganancias o directores de sociedad, quedan afuera del régimen de inocencia fiscal. Entonces guarda porque ahí también no es un blanqueo, flexibilizan ciertas condiciones, pero tampoco es para todos. Entonces eso es un poco que tuvimos que aclarar bastante. Y después lo que estamos viendo es que todos quieren bajar un poco la volatilidad de las carteras a nivel internacional, ¿no? Lo que estamos pasando de que el auge de la inteligencia artificial está generando afuera empresas de software dejen de ser rentables. Entonces, vemos cierta volatilidad que muchos inversores estaban parados en activos demasiado volátiles. claro. Que no es para monotributistas, decís, ¿por qué? Porque a partir de que el monotributista se adhiere, empieza a pagar ganancias con un régimen simplificado, pero deja de ser monotributista ya. Claro, es una engaña pichanga, ¿no? Si vos como monotributista te adherís, te pasaste al régimen de ganancias. Sí, lo mismo un empleado en relación de dependencia que no paga ganancias. Claro. Y sí, es para casos muy puntuales. Y después otra de las cosas que tienen es que la prescripción baja de 5 a 3 años. Hay ciertos flexibilidad a la hora de determinar la declaración jurada. No tenés que justificar los movimientos patrimoniales. Simplemente se autodetermina por ARCA tus ingresos y pagás lo que dice ARCA. Hay que ver quién se anima también a eso, ¿no? Porque pues, ya hay varios contadores diciendo de que no saben con qué se van a encontrar con ese impuesto autodeterminado por ARCA. Claro. Entonces, tomarlo con pinzas esta nueva ley que quizá este año va a ser medio de transición. ¿Cómo fue que se te ocurrió, junto con tu hija Valentina de 8 años, escribir el primer libro de educación financiera infantil, ¿no? Vos das muchas charlas por el interior de educación financiera. Falta, no muchos dicen, falta educación financiera en la universidad, falta en los colegios. Vos decís, empecemos de mucho más chicos, ¿no? Empecemos ya con libros infantiles de educación financiera. Sí, fue de casualidad, en vacaciones de invierno del año pasado tuve que salir a dar varias charlas por el interior y como era vacaciones de invierno me acompañó mi hija, que tenía 7 años en ese momento, y ella entre charla y charla empezó a hacer dibujitos de un perro que le enseñaba a ahorrar a otros perros para construir una casa en Perrópolis, que era la ciudad. Y eso después lo pasamos en el Olímpico y dijimos, che, pero es verdad, los chicos necesitamos ir a una edad más temprana, no que el problema llegue cuando la tarjeta de crédito se te venció y no sabes Sí. cómo hacer para pagarla. Y ahí fue que empezamos con una editorial, a hablar con psicopedagogos, psicólogos, y armamos lo que terminó siendo este proyecto de Jimmy, el perro que te enseña a ahorrar, que terminó siendo el primer libro de educación financiera infantil, que ahí la idea es apuntar a los más chicos y buscar ese, ya está comprobado que el retorno de la inversión en educación financiera temprana es el más alto. Lo que pasa es que vos, imagínate los políticos, ¿cómo van a invertir en educación financiera temprana si el resultado lo ves en 30 años? Claro.
¿Y cuál Entonces, es es el algo error, donde ¿no? El error más frecuente que se comete, ¿no? Es que cometen los chicos o los jóvenes, ¿no? Al no saber educación financiera. sí, yo creo que viene mucho de los padres y los padres primero, no se habla del dinero porque es tabú, empezar a hablar del dinero, empezar a transmitir hábitos, la cultura del ahorro, el esfuerzo, de que la plata llega después de un trabajo y que no cae del cielo. Entonces, entender que los chicos hay trabajo, esfuerzo y retribución. Y el dinero es postergar consumo para un consumo mayor más adelante, entonces no hay el ahorro y entender eso de a poco jugando, ¿no? Acá en la historia los perritos van contando y van desde la problemática del que gasta demasiado o del que no gasta y ahorra solamente y no disfruta. Entonces llegar a ese equilibrio de poder desde chiquititos transmitir esos valores de cultura del ahorro, esfuerzo, trabajo y compartir y ayudar. Eso es un poco lo que cuenta el libro. Es tarjeta de crédito, ¿no? Es un caso típico del que tarjetea mucho y después, claro, después no la puede pagar como no, total tarjeteo, no es que le duele tanto como sacar la plata en efectivo. Y hoy el costo financiero total, ¿no? Es muy alto del revolving, ¿no? Como se llama en la jerga, a pagar el mínimo de la tarjeta. Y la trampa perfecta para el que no tiene cultura o educación financiera que termina, pago el mínimo y después veo qué hago y termina pagando tasas pero altísimas, usureras o los préstamos en billeteras virtuales, que las tasas terminan siendo 4 o 5 veces la inflación y entran en una espiral que después es muy difícil salir porque van sacando otro crédito para pagar el anterior y cada vez las tasas son más altas. Entonces eso es un poco lo que es la falta de educación financiera que viene en la familia por ahí de los padres. Entonces la idea es que los chicos no repitan los problemas de los padres, atacarlos desde jugando desde chicos con esos, generarle esos hábitos. Hoy la irregularidad en los créditos está en récord, ¿no? En los préstamos personales 11%, según el Central, en lo que es bancos. En tarjetas está en 9% cuando había sido del 2,5% a principio de año. En la fintech pasa el 20%, ¿no? La mora lo que hace estar mucho más cautelosos, o sea, tener tasas muy altas, ¿no? La diferencia entre la tasa pasiva de los depósitos a plazo fijo que están en un 2% mensual frente a una tasa del 14% que puede llegar a estar en un banco, un préstamo personal por mes, ¿no? 13, 14, depende el banco y el cliente, nunca fue tan grande ese spread también, ¿no? Sí, hay que ver dónde termina esto porque es tan fácil sacar un crédito de una fintech, como vos decías, de que cada vez terminan más endeudados hasta que lleguemos a un punto, cuando hablamos de la micro está, hay cierto sector de la economía, está muy ahogado y no ayuda a la situación tampoco de que no hay posibilidades, no hay créditos hipotecarios, los créditos personales son tasas altísimas. Entonces, este tipo de educación financiera es para que los chicos no vuelvan a cometer los errores que cometen los grandes. Entonces, apuntado un poco para ese caso particular de las familias. Y después para que puedan sobrevivir en un país como el nuestro, donde la verdad que en Argentina somos expertos en temas de crisis financieras, pero no tenemos las herramientas. O sea, hay una encuesta del Banco Mundial que dice que somos los países que más conocemos de lo que es la inflación y problemas económicos, pero somos los peores que tenemos alfabetización financiera. Es decir, sabemos las crisis, Sí, pero sí. no sabemos cómo salir. Bien, y ahí está, ¿no? Ahí está como el gran dilema. Gracias, Mariano Ricciardi, director de BDI, que Bueno, acaba de sacar, si querés mostrarlo de vuelta, el primer libro de educación financiera infantil, para que desde muy chiquitos ya los chicos puedan aprender un poquito, ¿no? De esto de lo que es el ahorro, la plata, y que después no tengas los grandes problemas con las tarjetas de crédito que hoy están teniendo muchos, ¿no? Sí, me encantan. sí, Y así es. Racing con Bueno, muchas camiseta gracias por la de invitación, blanco. Mariano. Gracias, Mariano. Nosotros en Canal E seguimos informando de esta manera.